Hoy estudiaremos la adoración de la falsa Trinidad. La falsa Trinidad, como vimos en el tema anterior, el dragón, la bestia y el falso profeta. Y el texto base que estudiaremos es Apocalipsis capítulo 13 y versículo 4, el cual dice: y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Adoraron al dragón. ¿Quiénes? Todos los moradores de la tierra que se maravillaron en pos de la bestia, como dice el versículo anterior. Ahora, ¿en qué forma adoraron al dragón? Como ya vimos, el dragón es Satanás. Y la forma como Satanás se está haciendo adorar en la actualidad es por medio del espiritismo. El espiritismo moderno ha penetrado en todas las áreas, en la cultura, en las universidades, en la religión, en fin, en todos los medios encontramos espiritismo. A través de diversas manifestaciones, Satanás está siendo adorado, a veces y en algunos casos directamente por medio del espiritismo moderno. Y adoraron a la bestia. ¿Cómo adoraron a la bestia? Bueno, aquí debemos aclarar que la bestia es el agente visible de Satanás. Y la forma como es adorada, aquí primeramente nos dice, al decir o con la expresión, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? El texto dice, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y esta expresión, ¿quién como la bestia?, es parte de la parodia, de la imitación, de la falsa imitación de la divinidad. Pues así como de Dios nuestro Creador se dice ¿quién como Dios? ¿Quién como tú? También de la bestia se dice ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Miren, notemos dos ejemplos de cómo esa expresión se le aplica a nuestro Dios. Primero, Éxodo 15:11. Éxodo 15:11 nos dice ¿quién como tú, oh Jehová? Y luego también el Salmo 35:10, donde leemos, Jehová, ¿quién como tú? ¿Quién como tú? Y ahora la bestia se adjudica esa expresión, pues la gente la adora diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Pero la adoración no es solamente del dragón y de la bestia, sino también del falso profeta. La segunda bestia de Apocalipsis 13, la bestia que surge de la tierra, tiene un papel muy importante en la adoración del falso profeta o la imagen de la bestia. Leamos el versículo 15 de Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis 13:15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea, esta bestia de Apocalipsis 13, la segunda bestia de Apocalipsis 13, que representa Estados Unidos de Norteamérica, infunde aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hiciese matar a todo el que no la adorase. Una adoración por presión, por un decreto de muerte, a fin de que sea adorada la imagen de la bestia. ¿Y qué es la imagen de la bestia? Bueno, ya vimos que la bestia es la unión del poder religioso con el poder político, o mejor dicho, el control que ejerce el poder religioso sobre las naciones, sobre los reinos de la tierra. O sea, la religión católica que ejerció poder sobre asuntos políticos y civiles. Eso es la bestia. La imagen de la bestia es algo, por supuesto, similar. Ahora, las iglesias evangélicas que abandonan la observancia del sábado se convierten en el falso profeta. Pero ese falso profeta, representado también por el protestantismo apóstata de los Estados Unidos, también llega el momento cuando ejerce control sobre los asuntos gubernamentales o civiles y políticos del país. De modo que si la bestia es el control
de la iglesia romana, de los poderes políticos de la tierra, la imagen de la bestia será el poder religioso del protestantismo también sobre los asuntos políticos de Estados Unidos y de otros países. Ahora, esta imagen de la bestia, que es la unión del poder religioso con el poder político, también busca ser adorada. Esto es lo que corresponde al falso profeta, que es la falsificación o la parodia del Espíritu Santo. De modo que, así como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son legítimamente adorados, la falsa Trinidad, el dragón, la bestia y el falso profeta también buscan ser adorados. ¿Y por qué tanto afán por la adoración? Ese es el carácter de Satanás. Satanás siempre está luchando por la adoración. Recordamos lo que ocurrió en el monte de la tentación con Jesús. Cuando Satanás, ansioso de adoración, le presenta todos los reinos del mundo y le dice a Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares. Siempre buscando la adoración que no le corresponde. El conflicto final se centra en la adoración. Pero saben, Apocalipsis nos presenta que la divinidad le corresponde legítimamente ser adorada. En Apocalipsis capítulo 4 encontramos que los 24 ancianos se postran ante Dios y lo adoran porque Él es el Creador. Apocalipsis 4 versículos 10 y 11 dice: y los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que a Dios el Padre se le adora por ser el creador. Y luego más adelante encontramos que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postran ante el Cordero y lo adoran porque Él es el Redentor. Notemos, versículo 11. Apocalipsis 5, 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El Cordero que fue inmolado es digno de toda la adoración. Y en el versículo 9 nos dice: y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Así que Dios el Padre legítimamente es adorado porque es el Creador. Dios el Hijo legítimamente es adorado porque es el Redentor. Y el Espíritu Santo, como divinidad, también es adorado porque es nuestro conductor en este peregrinaje sobre la tierra. Es quien nos ilumina, quien nos guía, quien nos conduce, en fin, quien nos señala a Cristo Jesús. Y mis queridos amigos y hermanos, la divina Trinidad sí merece, sí es digna de adoración. Pero esta falsa Trinidad, compuesta por el dragón, la bestia y el falso profeta, definitivamente no merece adoración. Sin embargo, toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, y adoran al dragón, y adoran a la bestia, y adoran al falso profeta. ¿De qué forma lo adoran? ¿De qué forma son adorados? Miren, leyendo en Apocalipsis capítulo 14, en el mensaje de los 3 ángeles, dice el versículo 7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo
y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y esa expresión está tomada directamente del cuarto mandamiento, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Por lo tanto, al adorar a Dios, porque es el creador, relaciona esa adoración con el sábado, séptimo día de la semana, que conmemora la creación, porque la observancia del sábado fue establecida por Dios en memoria de la creación, para recordar que Él es quien hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Por eso en Apocalipsis 14, cuando se llama a la adoración, pues se hace referencia a Dios como creador y se relaciona con el sábado que conmemora la creación al decir que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, expresiones extraídas del cuarto mandamiento, Éxodo 20:11. Así que lo que está en juego aquí, una vez más, es la observancia del día de reposo. O adoras a la Divina Trinidad en el sábado que conmemora la creación y que señala a Dios como creador, o adoras a la falsa Trinidad en el día que la bestia ha establecido como falso día de adoración, el domingo. Y quiero leer un párrafo. Dice así: el cuarto mandamiento que Roma ha tratado de poner a un lado es el único precepto del decálogo que señala a Dios como creador de los cielos y de la tierra, y por lo tanto distingue al verdadero Dios de los dioses falsos. El sábado fue instituido para conmemorar la obra de la creación y dirigir las mentes de los hombres al Dios vivo y verdadero. Su poder creador se manifestará a lo largo de las Escrituras como una prueba de que Él es el Dios de Israel y que es superior a las deidades paganas. Si siempre se hubiera guardado el sábado, los pensamientos y los afectos del hombre se hubieran dirigido a su Hacedor como objeto de reverencia y adoración, y nunca habría existido ni un idólatra, ni un ateo, ni un infiel. Eso está en Historia de la Redención, página 401. El sábado, entonces, llega a ser la señal de adoración a Dios, mientras que el falso día de reposo llega a ser la señal de adoración a la bestia. Y mis queridos amigos, recordemos, Satanás está buscando de una forma u otra ser adorado. La bestia también, y también el falso profeta. Pero ¿qué base tienen para ser adorados? Solamente la ambición de poder y de exaltación propia que ha caracterizado a Satanás a lo largo de toda la historia. Pero Dios es el creador. Jesús es el redentor. Solo la Divina Trinidad merece adoración. Y el conflicto se centra en la adoración. Y al final de la historia se levantan el monumento de la creación, el sábado, y el falso día de reposo, el domingo. Te animo en el nombre del Señor a que adores al Creador en el día que Él estableció como día de reposo. Que Dios te bendiga.